Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Buenos días, profe. profe. Buenos días, profe, ¿cómo están? Buenos días. Buen día con todos. Veo que me ha puesto comunicación en el equipo. ¿Para cuándo quedamos la prueba? ¿Para el lunes? Sí, profe. Entonces pongamos la comunicación para el lunes 19. Listo, ya está colocado. Muy bien, continuemos con los ejercicios. ¿Alguien que quiera hacerlos? Yo. Bueno. Dame un segundito hasta que se me abra el libro, ¿ya? Listo. Hagamos el ejercicio 4.19, por favor. Dice, una empresa grande paga a sus vendedores mediante comisiones. Los vendedores reciben $200 por semana, más el 9% de sus ventas brutas durante esa semana, más el 9%. Por ejemplo, un vendedor que vende 5.000 de mercancía en una semana recibe 200 más el 9% de 5.000, un total de 650. Usted acaba de recibir una lista de los artículos vendidos por cada vendedor. Así vamos a tener una lista de artículos que son los siguientes. Bueno, ahí tiene 4 artículos. 1, 2, 3, 4. Cada uno con un precio. Digamos que esto podríamos tomar desde la pantalla. Ese ejercicio estaba en el libro de Ajá. cómo aprender. Página 159. Ok. 99,95 y 350,89. Luego dice, desarrolla una aplicación en Java que reciba como entrada los artículos vendidos por un vendedor durante la última semana y calcule y muestre los ingresos de ese vendedor. No hay límite en cuanto al número de artículos que un vendedor puede vender. Listo. A ver, veamos. Tenemos por una parte artículos que... Disculpe, 159 era la página. Sí. A ver, déjame revisar otra vez. 159. Para copiar el enunciado. ¿Estos capítulos eran del libro 14 y 15 o 4 y 5? No me acuerdo muy bien. Los capítulos del libro, ¿me dices? Sí, en el que estaban los ejercicios. Nos dijo en la anterior clase. En el 4
Ahorita estamos al final del 4, que es instrucciones de control, parte 1. Ya, gracias. El 5 es instrucciones de control, parte 2. Sí, el 4 y el 5 efectivamente son. ¿No? Ejercicio. Ese es. Ok. Pues. Va a recibir los artículos. Y siempre va a recibir 200. Y en total. Estos son los valores de cada artículo. Eso es lo que se puede vender. Pues, esto es un main. Entonces sería siguiente. Ya, entonces le pondría como o sea, una opción que les diga cuántos artículos del tipo 1 vendiste, cuántos del tipo 2. ¿Ya? Sería una forma. Coloquémonos en una instrucción de repetición que sea por centinela, es decir, como nos dice, no se sabe cuántos artículos va a vender, entonces en cualquier instrucción donde en algún instante le digamos al usuario, ¿desea agregar más artículos? Sí, continúa agregando. Y cuando diga ya no, listo. Entonces, cuando dice ya no, ahí hacemos los cálculos. Y eso importante. Okay. Mientras opción sea yes. Ok, esto se va a hacer entonces para valores de artículos vendidos. Para registrar los artículos vendidos, tal vez. Entonces, para ver
para salir. Right. Ujú, para finalizar, para salir. ¿Vale? Ujú. Para salir, aquí lo va a leer. Muy claro. Esto es mi main. Ujú. Ay. Vamos a leer el chat. Europe. Okay. Ya, ahí ojo, ¿no? Al usuario le estamos diciendo, Okay. para registrar un artículo digite 1, para salir digite 2. Y luego en el while decimos la opción igual a S. Ya. Okay. If, en los chats solo se puede poner letras, o también se podría poner números. No, sí, también se puede poner números, cualquier carácter. Okay. If, ¿verdad? Ya. No hace falta hacerla en clases divididas, ¿no? No, Okay, vamos a intentar esto. Que me convendría hacerlo. Para Japan. India, sería algo así. Cuatro. Entonces, debería registrarlos afuera. Ok. Me parece que es mejor registrarlos afuera. Porque después no los voy a poder usar, ¿no? ajá. También hay como declarar int ar1, ar2, ar3. Ahí pones coma. Ok. Todos ellos son tipo integer.
Ok. Ya, ok, yo tengo todos. Y el valor también. Artículos del tipo esto. Ya. Algo señala que recibe otra mentira. Y me acuerdo. Yo creo que ya. If is going to be this. Y aquí este do solo sería para registrar estos artículos, Ujú. pero y o sea, cuando ya les asigne aquí leyéndolos, ellos Ujú. van a seguir teniendo ese valor, ¿no? El que yo les di aquí, Sí, después que yo salga del do. del while sí. Ok, entonces, después de eso, ¿qué hacemos ahí? Kilómetros de de blanca la semana, que calcular. Vale. 29 punto esto por AR1. Ujú. 75. Dame 5. 89. A ver. Una cambiar. ¿Cómo que no? Ok, dice que no está inicializado. No. Qué raro. Muy bien. No used. It will be used. Ok, ya pues aquí lo calculo. Yo quería hacer que calcule más que los ingresos contra el límite del tiempo. Pues entonces le pongo, ¿cómo se llama esto? O sea, tengo que ponerle de resultado cuánto hizo en total y cuánto le toca a él también, ¿no? Ajá. Esos dos. Ya, pero eso sí sería ya fuera del while, ¿no es cierto? Una vez que ya sabes cuánto vendió en total, fuera del while, ¿cierto? Cuando ya te dice para salir, ya no quieres seguir registrando más artículos, entonces sí, afuera ya le calculamos el valor del sueldo. Ah, de lo que le toca a él, ¿no? Ajá. Eh, vale, pero creo que este calcular se me desaparece cuando salgo, ¿no? Se te va a perder, sí, cada vez que ingreses al IF, se te va a perder. ¿Cómo puedo? O sea, necesito tenerlo. Ajá, ajá, sí, el calcular ahí, cada vez que entres al IF, se te va a perder.
Entonces, si lo declaro más aquí arriba, ¿te preguntando algo? Claro, tendrías que declararle fuera del do para que persista, ¿no es cierto? Aquí va. Este no está. ¿Dónde está el dólar? La, que eso es el total. Ya, ejecútale y probemos qué está haciendo hasta ahí. Epa. Y ya, la opción, ¿que ¿de qué tipo es? Es un carácter y ahí estamos comparando con un número. Option equals. Bien, A ver, vamos a ver. ya, ingresaste una vez. A la siguiente vez, si le das no dos de salir, si ingresas uno otra vez para registrar nuevos artículos, ¿qué es lo que debe ocurrir? Ya se reescriben, se reescriben los valores. El calcular no está acumulando. Al final deberías tú ir acumulando el calcular por cada vez que ingrese dentro del do. Entonces, sueldo, el total, calcular. Muy bien. Que va a ser un todo, sí. Ya, si lo declaras ahí, va a morir cada vez que entre a ese if. What's wrong with you? Y como vas sumándole, ¿en qué debe empezar? Exactamente, en cero. Listo. Ya, fuera del while, ahí calculemos ya cuánto es el valor que hay que pagarle al empleado. Okay. Son 200 más el porcentaje de comisión, el 9% de todo lo que vendió. Más el 9% Ajá, de que de todo lo que vendió. el total. Sí, idea. Okay. A ver. Y ahí al final imprima. Usemos el printf para imprimir solo con 2 decimales. El valor a pagar es, o usted... Para cobrar. Exacto. Ajá. Este es el valor que le van a dar. Tu sueldo final. Y ¿esto se ponía adentro o afuera? Dentro. F doble.
Y, ¿cómo se llama? Se podría controlar qué cantidad de lugares después de la coma tenía, ¿eh? Ajá. Eso era, ¿cómo? Para el D es para integers, la F es para los flotantes o boolean, y antes de la F va punto 2 o el número de decimales que quieras que aparezca. 2. Salir. De nuevo. Lo mismo aquí. Porque este es un double. Punto 2. A ver cómo sale. What the shit? Ah. ¿Verdad? Okay. El sueldo final que sería 200 más esto. ¿Vale? Hasta ahí ya funciona, ¿eh? Sí, ahí ya estás haciendo todo lo que te pide. Ok. ¿Alguien que se le puede ocurrir alguna otra forma de resolver el mismo problema? Sí. ¿Alguien? ¿Alguna otra opción? A mí se me ocurre que, por ejemplo, podía haber puesto el menú, ¿no es cierto? Colocándole, escoja el artículo que quiere ingresar, le pongo un menucito donde dice artículo 1 y el precio, artículo 2 y el precio, el 3 el precio. Entonces le digo, digite el artículo que quiere ingresar como vendido, escoge el artículo el 3, ingresa la cantidad, multiplica y luego sigue sumando como lo está haciendo. ¿Sí? Pero todas son soluciones posibles. Listo. ¿Alguien que quiera trabajar en otro ejemplo? Ya quisiera intentar Inge, pero sí, al momento sí necesito ayuda para ciertas cositas. Claro que sí. A ver, compártanos para poderle hacer. Ya le pongo su actuación a Héctor. Listo, compártanos, Diego. Ya vamos a hacer el programa, el 4.20. Dice, desarrolla una aplicación en Java que determine el sueldo bruto para cada uno de 3 empleados. Hay 3 empleados, hay que determinar su sueldo. La empresa paga una cuota normal en las primeras 40 horas de trabajo a cada empleado y paga cuota y media en todas las horas trabajadas que excedan de 40. Usted recibe una lista de empleados de la empresa, el número de horas que trabajó cada empleado la semana pasada y la tarifa por hora de cada empleado. ¿Qué significa? Más o menos leyendo lo que nos dice, tenemos 3 empleados. Para cada empleado, usted va a recibir, ¿no es cierto? 1, 2, 3 empleados. De esos empleados, usted va a recibir cuántas horas trabajó, ¿no es cierto?
Y también nos va a dar una tarifa, el costo de cada hora por empleado, que va a ser distinta para cada empleado. Su programa debe recibir como entrada esta información por cada empleado para determinar y mostrar el sueldo bruto de cada empleado. ¿Sí? Entonces, aparte, si el número de horas que trabajó son mayor de 40, si es menor de 40, le pagamos el número de horas por el costo. Y si es que son mayores de 40, le pagamos, nos dice 1,5 por 1,5 el valor del costo. Así es como vamos a calcular. A ver, Dieguito. Yo lo primero que haría es decirle al trabajador que ingrese el número de horas, ¿no es cierto? Ajá, digamos que este es un sistema para recursos humanos y le vas a decir, te tiene 3 empleados fijo, entonces le vas a decir, ingrese, por ejemplo, el número de horas trabajadas para el empleado 1. Para el empleado 1. En este caso, ¿no sería mejor hacerle con el Swix los casos para cada empleado? ¿Qué le preguntarías? Cuéntame cómo quisieras hacerle. O sea, ingrese el número de horas trabajadas para el empleado 1. Ya, ingresa ese número de horas y ¿qué quieres hacer con ese número de horas en el switch que me dices? O sea, ingresarle al empleado 1 todos los datos y después para hacerle la operación. Por decir, aplasto el 1, ingreso los datos del empleado 1 y eso que me dé los valores que le he ingresado de la operación. En este caso sería el sueldo bruto. ¿Ya? Ya. Podrías hacer, si quieres hacer con un switch, hagámoslo, ¿ya? Pongamos un menú que diga, escoja el empleado al que quiere calcularle el sueldo. Pero ahí vamos a cambiar lo que nos dice mejor hagamos tal como nos pide en el ejercicio, ¿ya? Si no, luego en la prueba vayamos a crear la confusión de que podemos modificar lo que nos está pidiendo. Mejor cumplamos exactamente con lo que nos pide el ejercicio y luego sí podríamos hablar de posibles opciones de qué otra forma o cómo podríamos mejorar el programa. Pero ahorita concentrémonos más bien en hacer lo que nos dice el ejercicio. El tipo de datos que le pido al usuario que ingrese, ¿qué va a ser? ¿De tipo entero o flotante? ¿Qué le pondrías tú? ¿Número de horas? ¿En qué tipo de dato? Yo le pondría flotante porque muchas veces no trabajan horas completas, trabajan por decir una media hora. Ya, aunque el enunciado no nos ha dicho eso. Pero no habría problema, ya si la lees como, pero no sabemos. Así, está bien. Empecemos como un punto flotante el número de horas. Vuelvo a hacer lo mismo para el empleado 2, ¿no? O ya empiezo a realizar los cálculos para este caso. Ya, tienes el número de horas, necesitas ingresar el costo por Ya, hora, o sea, cuánto le pagas para ese empleado. listo. Entonces para ingresar en eso. No, sí está bien.
¿Cuál sería una opción? Calculémosle para ese empleado el valor que le vamos a pagar. Recordemos, si el número de horas de trabajo es mayor que 40, le pago el costo por el número de horas que trabajó. Si es mayor que 40, le pago el costo por 1.5 el valor de cada hora. ¿Bien? Entonces, calcúlale el valor a pagar a ese empleado. Ya, eso le iba a preguntar. Ahí en ese caso utilizaría un if y el else para cada caso, ¿no? Sí, un if estaría ahí. Me dijo... Si el número de horas es mayor que 40. Bueno, sería horas de trabajo, sí. Entonces, el valor que le vamos a pagar sería el número de horas por el costo. Ah, ya. El costo de cuánto... Ya, listo. Pongámosle un stock también. Es multiplicando número de horas por costo. Sí. Ajá. Utilicemos el printf para cuando son los puntos flotantes redondear a 2 decimales. Ojo, eso también en la prueba, ¿no? Si están trabajando con float o doble, cuando impriman los resultados a pantalla, deben solamente con 2 decimales. Ya. Printf, ¿cómo le hago para que solo me imprima 2 decimales? Eso no tengo muy claro. Ya, si el tipo de dato, cuando tú usas un printf, el tipo de dato es un doble o un boolean, un float, le colocas en el, dentro de la cadena, ¿no es cierto? Ahí tienes la cantidad de dinero a recibir es donde tú quieras que se ponga el numerito, le pones el porcentaje, el signo de porcentaje, y si es un entero va D, si es flotante o doble va F, ¿no es cierto? Ahí iría ahí se va a poner el valor de la variable pago ahí. Pero si tú quieres controlar el número de decimales, por ejemplo, ponle .3 para que veamos con 3 decimales. Sí, está bien, ¿no? Pero delante de la F. Ahí. Tengo un error, ¿Listo? no sé por qué. Porque ahí va con coma, no es como el print.ln que se suma en una sola cadenita, sino que en el printf tiene 2 parámetros. El primero es una cadena y el segundo parámetro, o podrían ser muchos más, es coma, el parámetro, coma, el otro parámetro. Es que también está mal escrito el print, le falta la T. Razón. Ahí sí. Ya, pero no le va a funcionar. Tiene que ponerle en lugar del más una coma. Donde tiene el más. Sí, no es cierto. Exactamente, sí. Porque el printf más va a ir, no va el más. Ahí van todas las variables. Podría, si quiere ponerle, por ejemplo, digamos que quiere imprimir así. La cantidad de dinero a recibir por 5 horas trabajadas, digamos que ingresó a un costo de $2.5 es, imprimamos así de completo, ¿ya? Ya. O sea, le cambio aquí en este printf o... Ahí en el mismo printf, en una sola línea, quiero ver todo eso. La cantidad de dinero a recibir por, y ahí va, el número de horas,
a un costo de, el costo de las horas es y el valor total. O sea, quiero los tres datos. Ya lo entendí. Entonces sería, en este caso sí tendría que ponerlo más aquí, ¿no es cierto? ¿O no? No. O sea, todo es con coma, ¿no es cierto? Todo es con coma. Ya. Bajo y sí. A ver, ya. Sí, ¿no? Así. Ya. Está bien colocar las tres variables ahí. Lo que nos falta es dentro de la cadena tiene que haber 3 porcentajes. En cada porcentaje se va a colocar cada una de estas variables. Entonces, por ejemplo, ahí el mensaje sería la cantidad de dinero a recibir por, ahí va un porcentaje donde voy a colocar las horas de trabajo. Sería así, ¿no? No, dentro de la cadena. A recibir escriba por, Ya. afuera, así, que diga la cadena tal cual. La cantidad de dinero a recibir por Ya. porcentaje. O Así, ¿no? sea, si la palabra por estaba bien. Porcentaje punto 2F. Así, ¿no? No. Ajá, a un costo de. A un costo de. Ujú. Ahí también va porcentaje 2F, porque ahí vamos a poner el costo. Ya. Creo que está un poquito lento todavía. Exacto, ahí ya vi. Es, Y ahí sí. y ahí sí, porcentaje, pero tienes una comita en lugar del punto. En Ya le vi. porcentaje 2F y en porcentaje 3F tienes coma y no punto. Así, ¿no? Sí. En el costo también tienes un coma 2F. Listo. El primero también le has puesto coma 2F. Ya. Ahí sí, ¿no? Ahí sí, ahí te va a imprimir, ¿no es cierto? Ya. Listo. Ahí Entonces, tenemos, son 3 empleados. ¿Qué harías para leer para los otros 2? o sea, yo lo primero que iba a hacer es ponerle el elif para poner la condición cuando es menos de 40 horas y ahí le iba a ingresar a los demás empleados. Ah, ya. Está bien. Coloquemos el else. No hay ninguna condición adicional, ¿no es cierto? Solamente si no es menor o igual que 40, caso contrario, el valor a pagar es por 1.5. Pero no hay ninguna condición que nos está pidiendo. Entonces no necesitamos un else if, solo un else nomás. Ya listo. Ya. Entonces, ya, él ingresaría para el trabajador 2, ¿no? No, terminemos el del trabajador 1. Ya. El else del if nos falta, donde hay que calcular el pago cuando son más de 40 horas. Ya. Sin if, solo else. Else abre y cierra llavecitas. No, la que estaba viendo, esto sí, ahí sí. Y quite la condición ahí, ese paréntesis que dice hora, eso no va. El else no tiene nada ahí, solamente else abre y cierra llavecitas, quítele esos paréntesis. Exacto. Ya. Ya, dentro del else, en cambio, las horas, el pago debe ser horas de trabajo por costo horas de trabajo por 1.5. Ya.
¿Y cómo me dijo? ¿Horas de trabajo? Ajá, el número de horas por el costo y por 1.5. Porque nos dice que vale hora y media. Entonces, por 1.5. Algún error. 1.5 con punto, no con coma. Horas de trabajo. Tengo un error. Acérquese al errorcito a ver qué nos dice. Me dice que para imprimir tiene que ser un doble y no un float. Ya, entonces póngale doble. Ahí sí. Ya. Y se iría lo mismo, ¿no es cierto? Tendrías que igual imprimir la cantidad de dinero a recibir a un costo de es tal cosa. Ya. Cópiele lo de arriba. ¿Cómo se llamaba su variable? Pago 2. A ver. O sea, ya me di cuenta ya. Ya me di cuenta ya. Listo. Ahí sí. Hecho. Ahí ya tenemos para el primer empleado. Ahora tenemos que hacer lo mismo para 2 más. ¿Sí? La idea es que no tengamos que copiar el código, es decir, usted va a decir desde el principio, copiamos todito, ingrese el número de horas trabajadas para el empleado número 2, ingrese el costo para el 2 y calcular de nuevo. Le va a funcionar, pero eso yo no quiero ver en las pruebas. Quiero que utilice una instrucción de repetición para que el código que hemos creado se repita 3 veces. ¿Cómo lo harías? Con el for. Muy bien, entonces coloque el for. Pero entonces el for, ¿dónde tiene que estar? Arriba, arriba, arriba. O sea, aquí sería, ¿no es cierto? ¿Dónde? Aquí donde está el cursor. En realidad tienes, no, más arribita, porque tienes que ir ingresando las horas. Eso, desde ahí. Ahí podría estar bien. Aquí no es cierto. Uh-huh. Cifra for. Uh-huh. ¿Cuál sería la condición que debe llevar mi for? Ya, el ingreso, el número de horas trabajadas también va dentro del for. El for tiene que estar encima de esa línea. Y ahí no. Más arriba. Sí, solo la declaración del escáner queda fuera del for. Ya. Ahí. ¿Ya? ¿Para qué le vamos a hacer float? Integer nomás, porque vas a contar 1, 2, 3, que son 3 empleados. Inc. Eso le preguntaba aquí la condición cómo sería entonces. Vamos a contar 1, 2, 3. Entonces es una variable de tipo int que podría llamarse i y empieza en qué número, en el 1 y termina en qué número, en el 3. Entonces coloque la condición para eso. Int i igual a 1, punto y coma. Y mientras i sea menor o igual que 3 y más. Listo, abrimos las llavecitas y las llavecitas se cierran al final de todos los bloques de códigos que habíamos colocado. Sí, ya me preguntaba por qué había salido el error. Ya. Al final, listo.
Seleccione ese y dele un tab para que todo se meta un poquito, para que podamos ver dónde empieza y dónde termina el for. O sea, aquí no es cierto. Ah, no, aquí era. Al final del else, ahí tendría que ser. Pero dele un tab, arréglele como bloquecito. Presione control L. Ya. Seleccione... No, no es el control L. Ya le voy a ver cuál es. Bueno, cancélele. Solamente dele un tab desde donde empieza el for. Más O abajo. sea, ¿cómo le hago? Una línea ahí, adelante, coloque un tab. O sea, ¿cómo está? No lo entiendo. Colóquese delante del system. Y Ya presione sería la tecla tab. Delante, no atrás. ahí no. Ajá. Tab. No me sale nada. Está Ya se bien. me fue también. Ok, ya. Bueno, no vamos a ver dónde empieza y dónde termina, pero no hay problema. Ah, ya le puso. Eso es lo que yo le decía, que le ponga una tabulación a todo lo que, así como le puso a System, a todo el resto. Entonces, usted lo que hace es seleccionar todas las líneas y dar un tab. Con eso todas se van a mover como una sangría un poquito y eso nos ayuda a ver dónde empieza el for y dónde termina. De pronto poniéndole aquí en el bichito. No. Ah, no. Dejémosle ahí, está bien. Entonces, este for se nos va a repetir 3 veces, ¿no es cierto? Lo que yo quiero es que mire donde dice, ingrese el número de horas trabajadas por empleado 1. Yo quiero que la segunda vez diga 2, la tercera vez diga 3. ¿Qué variable tiene ese número? La I. Entonces, en donde dice, ingrese el número de horas trabajadas para el empleado 1, quítele el 1 y concaténele más el I. O sea, la cadena sería más sí. Uh-huh. Así, ¿no? No. Quítale, Ya. déjale tal como estaba. ¿A qué se refiere? Es acá, ¿no es cierto? Igual a 1. Ya. Igual a 1, o sea, sería acá más bien la condición. O sea, le Sí, pondría aquí ajá, más I. Eso es lo que me decía, ¿no es cierto? exacto. Y quítele Ya. el 1 de ahí. Ah, ya, listo, ya. En la línea de abajo también le hago lo mismo, ¿no? Para el Sí, fin de abajo. Ya. para que le vaya diciendo para el empleado número 1, número 2, número 3. Ya, ejecútele. Ya, ahí sí. Ya, ¿qué valor le ingreso? Cualquiera, ¿no? Sí, ajá. Ya pongámosle 20. Pongámosle 2. Punto era, ¿no? Ajá. No, se me cayó. Es con coma entonces. Ahí sí. Sí, aquí está. La cantidad de dinero a recibir por 20, 50. Ajá. Ah, y ahí me pide que ingrese el número para el trabajador 2. Pongámosle 40 a 2.50 mismo. Y para el último trabajador pongámosle 25. Digamos que le Póngale pongo. 60. 60 para ver la otra parte. Para ver mayor que 40, el cálculo mayor que 40. Y aquí le pongo 60, entonces tengo que iniciar de nuevo. Ya 2.50. ¿Salió eso? Muy bien, entonces ya está calculando por 1.5 el costo de la hora. Ya. Y listo, ahí tu programa está haciendo lo que pide, ¿no es cierto? Para 3 trabajadores, ingresar el costo por hora para cada trabajador, el número de horas por cada trabajador. Si las horas son menores que 40, pagamos el costo normal. Si son mayores que 40, pagamos por 1.5 y estamos mostrando en pantalla los resultados que hemos obtenido, ¿sí?
Profe, Esa sería la resolución. Dígame. ¿y cómo haríamos para que ese último mensaje que dice ingrese el número de horas trabajadas para el empleado 2 vaya para abajo? Porque queda en la Coloque misma un línea. enter. Coloque en ingrese, delante de ingrese, un porcentaje, un /n. Ya, o sea, sería aquí lo que está imprimiendo. ¿En qué parte me dice? Aquí no es cierto. Al inicio, en donde dice ingrese el número de horas trabajadas para el empleado, ahí, en la I del Ya. inicio de ingrese, Ahí está bien, ¿no? al inicio, delante de ingrese. Ya. Lo mismo va. Ahí sí. Sí, ahí le va a saltar 2 veces la segunda, pero no hay problema. Ah, y ahí sí. Listo. Como digo, igual podría copiar el código que está dentro del for 3 veces, sí, pero si hace eso en la prueba, no le voy a poner mal. Sí, tiene que utilizar las instrucciones de repetición. Cuando programamos, evitamos repetir código. Por ejemplo, otra forma de mejorar sería que el if de las horas, ¿no es cierto? Solo el cálculo del pago de horas esté dentro del if. Y la impresión, que es exactamente igualita a la línea de código que estamos imprimiendo, el dinero a recibir, se ejecute después del if, ¿sí? Pero ahí ya la variable, obviamente la variable pago tendría que estar declarada delante del if y no dentro, para que cuando salga del if, el valor del pago y del pago exista todavía. Entonces eso es otra mejora adicional. En programación tratamos de colocar la menor cantidad de código, ¿sí? Y utilizar las instrucciones de repetición para que ellas repitan el código que queremos hacer y no colocar código tan largo. Entonces esa es una condición a tomar en cuenta. Ya. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo le estoy ejecutando el código, pero me salta un error. A ver, muéstrame su código. A ver, Dieguito, le pongo su actuación. Muéstrame su código mientras tanto. Y ya le compartí. Listo, muchas gracias, sí. Ya. Ahí se está viendo. Listo, ahí ya puedo ver. A ver, veamos. Tiene un for. Muéstrame el código un ratito. Ah, ya le está dando un error en código en tiempo de ejecución. Sí. Doble else, está bien, el pago. Existe int. Porcentaje F. Déjeme ver la declaración de horas si es doble, costo si es doble, el pago si es doble. Porcentaje F. A ver, muéstrame el error. Muéstrame el mensaje de error en qué parte se cae. La ejecución, la consola alza, exacto. Dice, ingrese el costo por hora para el empleado 1, entonces el costo, muéstrame el código un ratito. Eso, el costo next doble. De hecho, sí te ingresan. Sí, horas es un doble. Estás comparando un doble con el 40, pero sí debería funcionar. Aquí tal vez es porque es con coma, pero igual le pongo. Ah, ya sé por qué es. Mira, estás declarando las horas y el costo dentro del for. Ah, no, sí existe horas. Conversion 2. Dice, bájate el error. Formateador. Porcentaje F. Ah, es que en el costo, por un costo de, estás poniendo 2 punto y es punto 2. En el mensaje dice la cantidad del dinero a recibir por un costo de, está 2 punto y es punto 2. En el costo. Un costo de
Aquí. Tienes 2.f. Ahí vaya, póngale punto 2f. Punto 2. Ajá. Ay, Igual en el mensaje de abajo. ahí. Sería 6. Y me sigue saltando. Ponle con Es coma. con coma. Ah, sí, sí. 3,5. Ahí sí. Ahí sí me salió. Gracias, Inge. Ya, chico. Profe, Dígame. ¿le puedo preguntar algo respecto al deber que tenemos que entregar? De eso de las Sí, figuras. sí, pregunta nomás. Es que tengo un error, no sé si me podría ayudar a corregirle porque ya no encuentro forma de Ya, hacerlo. comparta la pantalla. Ya le explico ahorita, profe. Sí, sí lo ve. Todavía no. Esperemos que se cargue. Ya, ahí ya veo. Ya. Eh, por ejemplo, aquí, al sacar el área, me aparece este último mensaje y no sé cómo eliminarle ese porque si le hacemos para sacar el volumen, por ejemplo, ponemos esfera, el valor del radio 5 ahí sí sale bien, no aparece ese último mensaje. No sé cómo quitarle. ¿Me podría ayudar en eso? Ya, pero ¿cuándo te sale eso? Cuando sacamos del área, por ejemplo, Ya, para aquí el área. sí que quiero calcular el área del cuadrado y me dice ingrese helado, pongo 5 sale todo, pero al final sale selecciona el nombre de la figura. Ya, muéstrame el main donde estás colocando selecciona el nombre de la figura. Aquí, este es del main. Ya, a ver. Dices, dígite 1 si desea conocer el área, 2 si desea conocer el volumen. Listo, luego dices lea la respuesta. En el caso 1 es el área, ¿cierto? Sí, el Volumen es área el es. área. Y Sí, el que te falla es el área. sí, ese mismo me falla, Ajá. que sigue apareciendo el mensaje. Ya, ingresas, tomas los parámetros, calculas el área, resultado 2, calculo 2 tu string, imprimes el resultado, que sería el área del cuadrado es 25. Ujú, exacto. Y el Ya, y string. luego, ya, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Qué te falta ahí si tienes un switch para jalarte las orejas y ponerte 0? ¿Qué te falta en el switch? El break. Exactamente, se sigue Ah, ejecutando, después del case 1 se te está ejecutando el case 2. mm, Te ya, faltan los breaks. ya, bro. Eso sí. Muchas gracias. ¿Ya? Gracias, bro. ¿Listo? Profe, yo también quería hacer una pregunta Hágale. del mismo deber. Le Ajá. voy a compartir pantalla. Ya, sí se logra ver, ¿no? Todavía se está cargando. Ya, ahí ya veo. Em, o sea, este case, o sea, este string que dice prisma rectangular. Ujú. Y cuando yo quiero calcular el volumen, o sea, esto está en uppercase. A ver si en uppercase está. Ya. Entonces, a ver, voy a ejecutar esto. Se me quedó un poco trabado. Parece que esto me está estorbando.
Ah, ya hice. Ya. Ha sido eso. Ya, creo que sí se está mostrando. Ya. Esto aquí no tenía error. Es decir, o sea, como yo tengo un menú, entonces yo quiero ingresar, o sea un string. O sea, Ajá. así como prisma rectangular. Entonces debería de evaluarse, pero no se evalúa. Es decir, como que este espacio no está registrado. O sea, Ya. no evalúa. Vamos, Tal súbete cual. para arribita. ¿Qué es La prisma consola. rectangular? Sí, el switch, quiero ver. Aquí está. Ya, calcular el área del volumen. Switch name figeome.volumen. Uppercase. Este name figeome volumen, ¿dónde está? Este está como una variable de clase, creo. Sí, de clase. Fig, nombre, geométrico, volumen, string, ya. ¿En dónde le asignamos un valor a esa variable? O sea, yo lo utilizo en el switch esta variable. Ya, ahí le usas, pero ¿dónde le asignas un valor? En ningún lado, creo. ¿Dónde capturas lo que ingresas en el teclado? Tú le estás diciendo ingresa el nombre de la figura y estás capturando eso. ¿En dónde está esa parte del código? O sea, esta variable me dice, ¿no? Ajá. Este name figura. Creo que esto... ¿Dónde está? Ah, aquí está. Mi Ya, figura a ver. volumen. Ya dice, bla, bla, para calcular ingresa el nombre de la figura volumen es en ese string y le estamos asignando en this.name figura volumen lo que hemos digitado. Ahí Aquí está. imprímele, ya, delante del switch, en el switch donde le estabas usando. A ver, ¿dónde está? No, aquí está. Ya, antes del switch, mándale imprimir a esa name fig geome volumen. Le mando a imprimir. Sí, sí, está en selecciono. printout. Ajá. Print ln. Le mando a imprimir este name figura, ¿no? Sí, ajá. Ya, y más abajito ahí mismo ponle el mismo system print, pero ponle tu uppercase. Así, ¿verdad? Ujú. Y ahí ejecútale. O sea, que le ingreso lo que... Ajá, prisma rectangular. Ya, solo te está tomando prisma. Ajá. ¿Ya? Vamos a la Sí. parte donde leemos y veamos cómo estamos leyendo. En el switch. No, donde leíamos, donde le asignabas. Ahí es en figura volumen. Solo tienes next, coloque next line.
Por eso te está leyendo solo la primera palabra. Ah, entonces ahorita con el next line ahí sí me funcionaría. Ajá. Sí, es cierto. ¿Qué hice? Ya no me dejó digitar más ya. ¿Qué nos pasó? O sea, le ingreso el valor de la, o sea, para calcular el área y se salta de una a este otro que tenía por opción cuando no ingresaba nada acá en volumen. O no Ya. ingresaba. Los strings les estás leyendo solo como next. Entonces por ahí parece que algún enter se nos está yendo, pero los strings trata de leerles como next line todos. Entonces tal vez sea por este next line, ¿no? Léeles todos como next line. Y a veces lo que suele ocurrir, por ahí un bug que tiene el escáner, es cuando mezclas un integer y un string, un integer y un string, se te salta la lectura del string, es como que uno de los enters se salta. Pero en este caso solo estaba leyendo el nombre, ¿no? O la otra solución es utilizar el next, pero solo con una palabra, solo como prisma, por ejemplo. Sí, yo lo estaba leyendo así nomás. O sea, unido prisma rectangular y ahí sí funcionaba. O tal vez le concatenaba un espacio en blanco, pero aún así no funcionó. No, porque está leyéndote solo prisma. Con el next line debería leerte el espacio, es decir, prisma, rectangular, enter y ahí leerte. Pero parece que se está afectando con el resto de next que tienes leído solo como next y no como next line. Ya. Entonces lo voy a ver si le pongo next line y le veo qué pasa. Porque algo está pasando. Bueno, gracias, Inge. Ya. ¿Listo, chicos? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Chévere, tenemos 10 minutitos para estirar los pies antes de la siguiente clase. Que tengan un buen día. Igualmente, profe, gracias. Igualmente. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.